una vez que una persona comete algún pecado, corta esa relación con el Señor. Un Dios que castiga sin amar no sería Dios. Desde el inicio, el cristianismo es completamente monoteísta. Si creemos en un solo Dios, ¿por qué lo que creemos sobre Jesús marca una diferencia tan profunda? En las últimas semanas hemos recorrido preguntas muy profundas. Hemos hablado acerca del origen del mal, la búsqueda de la vida nueva, la luz verdadera, incluso la paz que el ser humano tanto anhela. Hoy damos un paso más. Vamos a hablar de un tema que es muy necesario acerca de Jesús y el Islam. No desde una confrontación, sino desde la comprensión bíblica, el respeto y la verdad. Bienvenidos, queridos amigos, a un inverso más. Vamos a desarrollar el repaso de la lección número 7 de la lección joven. Está con nosotros dos grandes amigos, Patricia y Wesler. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta semana. ¿Qué les parece si iniciamos la lección con una oración, pidiendo la dirección de nuestro Dios? Patricia. Está bien. Oramos. Señor Padre Santo, que estás en el cielo, gracias, Señor, por este estudio, porque siempre tú nos das la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos en este momento tu presencia, que tú nos acompañes para poder que este mensaje sea una forma, un medio de transformación de nuestras vidas y entendimiento. Te pido de manera especial bendición por los hermanos presentes y también, Señor, de manera muy especial por aquellos amigos, hermanos que están detrás de la pantalla. Acompáñanos en este momento, por amor a Jesús. Amén. Amén. El Islam hoy es la segunda religión más grande del mundo, ¿no? Millones de personas creen en un solo Dios, oran, ayunan, buscan agradar a Dios, reconocen a Jesús, pero no desde una perspectiva de cómo lo presenta la Biblia para nosotros, ¿no? Entonces, si creemos en un solo Dios, ¿por qué lo que creemos sobre Jesús marca una diferencia tan profunda? Y esa es nuestra pregunta de esta semana. Vamos a invitar a nuestros amigos que comenten, que escriban ahí sus respuestas en los comentarios. ¿Nos puedes repetir la pregunta, Wesley? ¿Por qué si creemos en Jesús? ¿Por qué lo que creemos en Jesús marca una diferencia tan profunda? Ahí, vamos a responder, que nosotros vamos a leer los comentarios. Bien, amigos, hemos dividido el repaso de la lección en 3 bloques. El primero le hemos puesto como título, ¿quién es Dios? Para empezar, el Islam insiste con mucha fuerza sobre la unidad absoluta de Dios, lo que se conoce como el Tawhid. Para muchos musulmanes, creer en la Trinidad, es decir, creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como lo presenta en la Biblia, es caer en el politeísmo. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, Patricia, ¿cómo podemos responder a esta preocupación sin traicionar el monoteísmo? Karina, es importante decir con mucha claridad que desde el inicio el cristianismo es completamente monoteísta. Quiere decir que desde la revelación divina nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno mismo, como uno solo. Es por ello que en Deuteronomio 6:4, conocido como el Shema,
es central tanto para los judíos como para nosotros los cristianos. Menciona, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová como único, como uno solo. Jesús mismo citó este texto bíblico como un mandamiento principal. Él nunca enseñó que hubiera más de un solo Dios, sino todo lo contrario. Y entonces, ¿cómo podemos responder, Wessler, el por qué los cristianos hablan de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo? Porque la Biblia revela algo profundo sobre este tema, ¿no? Sobre la naturaleza relacional de ese único Dios, ¿no? En el texto hebreo se utiliza diferentes palabras, pero ahora vamos a hablar de dos palabras. La primera palabra es Elohim, es plural, ¿sí? Y la otra palabra es Head, que no significa uno solitario, sino uno unificado. Y no, entonces, no hablamos de tres dioses, sino de un solo Dios que existe en comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es importante, Karina y Wessler, porque esto es clave para nosotros. Dios no aprendió a amar, creó al ser humano por amor. Dios ya es amor desde la eternidad, desde la creación, porque dentro de su propia naturaleza existe esa relación con el Señor. Por eso es que en la palabra, en Juan, Dios menciona de manera muy clara, ¿no? La Biblia lo dice de manera muy clara, que Dios es amor. Qué bonito, qué bonito. Y vamos a concluir este primer bloque, ¿no? Comprendiendo que tenemos un solo Dios, ¿no? Que la Biblia lo presenta en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que el carácter de Dios es amor. Vamos a pasar a nuestro segundo bloque. Le hemos puesto por título, ¿quién es Jesús realmente? Aquí entramos en un punto muy sensible. El Islam reconoce a Jesús como profeta. Así como la Biblia menciona, también el Islam conoce a Jesús como aquel que nació de una virgen cuyo nombre era María, incluso como hacedor de milagros. Pero ellos rechazan a Jesús como a Dios. Entonces nace la pregunta, ¿qué dice la Biblia que hace imposible reducir a Jesús solo a un profeta, Pati? Karina, menciona Jesús hizo mismo afirmaciones que ningún profeta se atrevería a hacer, ¿no? En Juan 8 menciona, Jesús dice que Abraham se alegró de ver su día y luego declara, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa expresión no es poética, no tampoco es una creación del ser humano. Esa expresión está escrita por el Señor. Es el nombre divino revelado en Éxodo 3:14. Y los judíos lo entendieron perfectamente, ¿no? Así es, ¿no? Exactamente por eso intentaron apedrearlo, ¿no? Él cuando vino, él hizo esa afirmación tajante, dijo, yo soy, ¿no? Si él hubiera dicho, Dios me envió, no hubiera habido problema, pero él dijo, yo soy. Él se estaba identificando como el Dios del Antiguo Testamento. Acá hay un punto importante también que mencionar. La hermana Elena G. de White lo expresa de una manera muy clara. Menciona que en Cristo hay vida original, no prestada ni derivada. Y eso es lo que nos regala la lección de esta semana. Eso lo dice de manera muy clara en la lección de jóvenes, ¿no? Eso significa que Jesús no fue creado, no recibió divinidad. Él es divino por su propia naturaleza. Amén. Entonces, cuando el cristianismo llama a Jesús como Hijo de Dios, no está hablando en términos biológicos. Así es. No es como, digamos, en la humanidad, no una relación de padre e hijo, sino existe una relación, un vínculo relacional, no físico, ¿no? Entonces, de Dios y su hijo. No es, Dios se hizo hijo para acercarse a nosotros
y salvarnos. Y esa parte de la lección a mí me gustó, ¿no? Y quisiéramos concluir este bloque dejando en claro, ¿no? Dios no es Dios Padre no es que engendró a Dios Hijo, sino recibe el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, por la relación, por la cercanía que ellos tienen. Y ese Dios Hijo es el que por amor a nosotros vino a esta tierra. Muy bien, vamos a pasar al tercer bloque de la lección y le hemos puesto por título ¿por qué era necesario un sacrificio? Este es otro punto contraste, ¿no? Porque ahí vamos a hablar acerca del perdón. Por un lado, vemos que en el Islam Dios perdona directamente a aquel que se arrepiente, pero por el otro lado, nosotros podemos ver, ¿no? Y con la Biblia, una manera diferente de recibir el perdón. Patti, ¿por qué la Biblia insiste en que el perdón tuvo un costo tan alto? Es importante mencionar porque el pecado no es solo una falta administrativa o eso no es una falta que podríamos dejar pasar como cualquier cosa en nuestra vida, ¿no? El pecado es la ruptura, esa ruptura relacional que tenemos con el Señor. Sabemos que el Señor nos ha dejado mandamientos, que nosotros, la demostración de la respuesta de su amor es la obediencia. Y por ende es que una vez que una persona comete algún pecado, corta esa relación con el Señor. En la palabra del Señor, en Romanos 6:23, dice que el salario del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, lo dice textualmente. Eso no se puede ignorar sin comprometer la justicia divina que el Señor imparte en nuestras vidas y en la vida de esta tierra, ¿no? En esta tierra. Muy bien. En Hebreos 9:22 nos dice, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y no es porque sea un Dios cruel, sino porque Él en su infinito amor asume el costo del daño causado, el costo del pecado, ¿no? En la cruz, Él no lo hizo, Jesús no murió por castigo, ¿no? Sino porque nos amó a nosotros. Jesús mismo se entregó a sí mismo para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, la cruz en la cual Jesús fue crucificado no contradice el amor de Dios. Efectivamente, Karina, todo lo contrario, ¿no? Lo revela porque ahí se encuentra la justicia, la misericordia que el Señor ha tenido por todo su pueblo pecador, ¿no? Es un Dios que perdona sin tomarse en serio el mal, no sería justo, ¿no? Sería un Dios que castiga sin amar, sin querer a su hijo, no sería Dios. Quiere decir que Dios castiga a sus hijos, pero con amor, con cariño, nunca lo hace pues, de una manera mala como lo hace el ser humano, ¿no? Qué bonita esa frase que dijiste, Patti, un Dios que perdona sin tomarse en serio el mal, no sería justo. Y un Dios que castiga sin amar no sería un Dios. Muy bien, amigos, vamos entonces a concluir este tercer bloque recordando que un Dios que nos perdona sin tomarse en serio realmente no sería justo, no tendría coherencia. Sin embargo, un Dios que castiga sin amar no sería Dios. Y nosotros creemos en un Dios que nos perdona, un Dios que nos ama y un Dios que pagó con su propia vida nuestra consecuencia del pecado, como lo dijo Patricia, que es la paga del pecado es la muerte. Vamos a ir concluyendo el repaso de la lección de esta semana. Hoy hemos aprendido que los cristianos y los musulmanes creen en un solo Dios, pero la Biblia revela algo extraordinario. La Biblia revela a ese Dios que se acercó, a ese Dios que se hizo carne y a ese Dios que se entregó por amor. Amigos, quizá algunas palabras para los jóvenes que nos están escuchando. Bueno, para finalizar, ¿no? Cuando nos encontremos con musulmanes, no empecemos discutiendo
sobre doctrina, sino mostrando a Jesús a través de nuestro carácter, mostrando a Jesús a través de nuestra vida, de nuestro vivir diario. Recordemos, Karina, de que la hermana Elena G. de Guay menciona que el amor de Cristo es revelado en nuestras propias vidas. Nosotros reflejamos con nuestra actitud el carácter del Señor, todo lo que nos enseña a diario. Esto nos permite abrir puertas, a puertas que los argumentos por sí solos no lo van a poder abrir. Solo el amor de Dios puede alcanzar aquellos corazones que de repente por la misma cultura a veces no les es difícil creer que Dios Hijo es Dios, ¿no? Muy bien, gracias por acompañarnos en un Inverso más. Seguimos descubriendo una fe que ama, dialoga y proclama a Cristo en la verdad. Queremos invitar a los amigos que nos están viendo a que puedan compartir esta transmisión para que el mensaje pueda llegar a más personas, puedan darle like ahí a la campanita del canal para que cada repaso de la lección les pueda también llegar. Así que nos despedimos, amigos, y Maranata.